uno avanzando. Yo estoy más cerca de la funeraria que del bar. Y entonces eso lo hace uno muy reflexivo, porque el cerebro, la personalidad, es difícil conseguir un joven con atributos racionales, porque no tiene todavía personalidad, tiene que llenar su vida de aventura, de referencias para poder jugar. Pero ya la de uno ha vivido tanto, que más bien aparece una cosa de equilibrio, ¿no? Busca el equilibrio, la razón, la conciencia, el adulto, como llaman los psicólogos, y empieza a reconocer errores y a virtudes. Generalmente uno no se arrepiente de nada. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Pero yo voy a comenzar diciéndole a Luis Vicente, nuestro invitado de hoy. Tú sabes que en una época yo te caía, agarraba un bate, ahí está Luis Vicente y le daba. Pero he ido aprendiendo no solo a tolerarte, sino a oírte. Y últimamente yo te voy a hacer un reconocimiento público, Luis Vicente. No solo sigue así, sigue diciendo las cosas que tienes que decir, porque al país le hace falta salir de la emocionalidad y ver el destino, lo que viene, con otra cara, porque no es fácil. Es posible que nosotros estemos en presencia de un proceso que nos va a generar una nueva etapa de conflicto, distinto a esto, pero va a conflicto. Y hay que huirle al conflicto, como las encuestas dicen, ya basta de tanto conflicto. Entonces hace falta analizar el tablero con todas las opciones que hay. Y eso no tiene que dolerle ni molestarle a nadie, porque así se juega la política. Tú vas viendo escenarios y en este pasa esto y en este pasa lo otro y te vas preparando, pero además corriges la política. El problema es que en Venezuela nadie corrige la política. O sea, la gente mete la pata y ni de broma es pedir perdón y mira, yo me equivoqué. Eso no existe. Nadie hace eso. Y hay un electorado que está, fíjate, el tema de la soberanía, que yo se lo decía ayer a Claudio, la soberanía nacional, no es que nosotros no queramos a Venezuela y las mayorías no quieran a Venezuela frente a las sanciones y la invasión del imperio, y todo, no, sino que el tema de la soberanía frente al problema de la vida, de pagar el transporte, las colas de la gasolina, que se va la luz y todo, ese es un problema que está como lejano, en la estratosfera, la realidad es otra cosa. Pero bueno, Luis Vicente, después de esta jaladera de mecate que te estoy haciendo. Muchas gracias. No te la hacen a menudo. Mira, tú sabes que, a ver, la verdad es que nosotros, así como dices tú, con los años, también aprendes que estos procesos son emocionales. En las campañas se exacerba todos esos sentimientos. Y tú aprendes que nada es realmente personal. Forma parte, ni respondo usualmente, ni a veces sí tengo que poner información porque la gente se confunde. Y más, se pone información más para tus amigos y para la gente que comparte contigo la visión del país que para ti mismo. Es decir, es como para que ellos también entiendan de dónde viene ese proceso. De manera que, para mí, los temas de campaña, esa sensibilidad de las guerras sucias que se montan alrededor de las campañas para tratar de minimizar cualquier cosa que tú crees que te hace daño en la campaña, yo lo veo como parte, digamos, natural de esos procesos y la verdad es que ni lo volteo a ver, no me interesa. Lo que sí me interesa, y es un poco lo que trato de colocar tanto en mi análisis como en la discusión pública, es que la gente digamos, entienda los riesgos que siempre se corre y que puedas prepararte para ellos, para evitar el costo más grande de todo, que es el conflicto, que al final destruye país y destruye gente. Nosotros tenemos que prepararnos para evitar el conflicto, no para provocar el conflicto. Eso no quiere decir que tú no defiendas tus derechos y que no estés dispuesto básicamente a hacer lo que haya que hacer en la defensa de tus derechos. Pero lo que tú no puedes es diseñar todo para el conflicto, porque al final lo único que vamos a hacer es perder. Yo, por ejemplo, un primer aprendizaje, que además lo comparto permanentemente con mis alumnos, con mis estudiantes, es cuando tú vas a un evento electoral, y esto es un evento electoral, con todos los problemas que puede tener, de falta de competitividad o semicompetitividad, problemas de sesgos, como tú quieras. Es decir, cuando tú vas a una elección, tú puedes ganar o perder.
Cualquiera que va a una elección diciéndote, yo no puedo perder. Y si yo pierdo, es porque me hicieron trampa. Si yo pierdo, es porque me robaron. Si yo pierdo, a lo mejor te hicieron trampa. A lo mejor te robaron. Pero cuando tú vas a una elección... No puede ir así. Primero, tienes que entender que la información que tú tienes es una información parcial. Si, por ejemplo, Ortega en Nicaragua, frente a Violeta Chamorros, hubiera pensado que era imposible que le ganara, porque las encuestas le daban una ventaja de 10 a 12 puntos, que en un gobierno que él controlaba, con lo cual le da más fuerza a su proceso. Y después va a la elección y pierde por 10 puntos. A pesar de que las encuestas te daban 12 puntos a favor, pierdes por 10. O sea que el gap entre lo que te decía la información y lo que realmente ocurrió fueron 22 puntos de diferencia. Ortega hubiera podido decir que lo robó la Chamorro. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es imposible. ¿Cómo voy a perder si yo tengo esta diferencia a favor? La señora Le Pen, apenas este domingo, tendría que haber dicho en la noche que la robaron. O sea, ¿por qué? Bueno, porque todas las fuerzas, todos los análisis, todas las encuestas conducían a la información concreta de que iba a ganar la extrema derecha la mayoría. Pero además, no es que además solamente se lo estaban diciendo las encuestas, se lo estaba diciendo el resultado previo que ella misma había obtenido en la primera ronda. O sea, en la primera ronda ella llega de primera en ese proceso. Y no solamente no se cumple que ella sea la primera, sino que queda de tercera en la elección. A ver, ¿qué pasa si la señora Le Pen hubiera dicho que es absolutamente imposible que ella perdiera en función de una información concreta como haber ganado la primera y haber tenido la mayoría en las encuestas? Bueno, que hubiera sido simplemente un conflicto, que además un conflicto inadecuado. ¿Por qué? Porque no es verdad ni siquiera que las encuestas se equivocaron, sino que las encuestas tú las tienes que interpretar como una foto de un momento que puede cambiar en el momento electoral. En Colombia, por ejemplo, ocurrió un evento similar. El primero era el que había sido alcalde de Bogotá. Fito. Oye, no me acuerdo en qué elección, pero el tipo era un candidato absolutamente favorito. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió... ¿Cuándo dices tú? Porque Atanás Mosco contra Santos. Él iba ganando hasta que se metió JJ Rendón. ¿Hasta qué pasa? Ahí, sí, con Atanás. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, básicamente, es que en Colombia no había segunda vuelta. Y lo que pasa en el proceso es que los terceros, cuartos y quintos, o sea, la gente que estaba apoyando los candidatos terciarios, sintieron que esta era la peor opción y estaba de primero. Y ahí funciona lo que en la teoría política se llama la teoría del segundo, que estos prefirieron votar por el segundo para tratar de evitar que su peor enemigo ganara. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si hubiera pasado una segunda vuelta? O sea, si hubiera ocurrido una segunda vuelta. Ahí sí podía ocurrir, pero estaban los números como para que no pasara, porque eran tan grandes que él iba a ganar en la primera ronda. Fíjate, Luis Vicente. Solo cerrando, lo que quiero decir, esto puede pasar o no. Es decir, a lo mejor no pasa nada y gana el candidato favorito como gana muchísimas oportunidades. A lo que voy es que tú lo que no puedes pretender es ir a una elección diciendo que no hay ninguna forma que tú pierdas. ¿Eso va con el gobierno o va con la oposición? Si tú vas a una elección pretendiendo que tú no puedes perder, eso no es una elección competitiva, no es una elección democrática, no es una elección en total. Eso es otra historia. Vamos a ir al corte, pero fíjate, en Francia o en España o en cualquier otro país, tú vas a encontrar unas radiografías en las encuestas, pero esas radiografías producen en las campañas juegos. Esa información sirve, fíjate, ¿qué hizo el Macron? Macron le dijo a los izquierdosos, vamos a hacer una cosa, donde tú vas ganando yo te respaldo y donde yo voy ganando tú me respaldas. Y los dos salieron favorecidos de ese acuerdo y tiraron para el tercero a la señora Le Pen. Porque la política no es estática, la política se mueve. Y en Venezuela, y vamos a hablar de eso, aquí hay una política de juegos estratégicos, wow, de un nivel que no es lo que yo quiero.
ni lo moralmente correcto, sino lo que hay que hacer para ganar. Aquí tenemos dos bandos peleando para ganar, no están peleando para perder. Claro, hay un discurso en un sector de la oposición que siempre vende fraude, derrotas, tensión, cosas de esas. Bueno, porque son 25 años perdiendo, entonces no ve victorias. Y es la que promueve. Yo veía ahorita a Simonovic hablando de una cosa que intersecta la CanTV. Y no, yo digo, ay Dios mío, si la gente le puede hacerle caso a este señor, imagínate tú, vamos a terminar loco. Porque hay unos hechos reales, hay unas corrientes. Hay gente que no sabe leer